Hola muchachos, quería hacerles este último video acerca del tueste de café. Vamos entonces a repasar alguito. Ya habíamos visto los cambios que sufre el café durante el tueste, habíamos visto pues cambios físicos que se presentan y son más fáciles de identificar, como cambios de color, cambios en la humedad del café, cambios en la densidad y unos cambios químicos que se presentan por unas reacciones mmm, que se propician por el calor, por la temperatura a la que se someten los granos de café, ¿cierto? Bueno, ya vimos eso en un video anterior, también hablamos acerca de las cartas Actron, que son cartas que me van a indicar el color que puede adquirir el café durante el tueste y que son un indicativo del grado de tueste deseado y también pues del grado de tueste ideal para la captación. Vimos también en un video anterior las fases del tueste. El grano de café va sufriendo diferentes procesos, va sufriendo diferentes cambios y esos cambios que va sufriendo se desarrollan por fases. Entonces, en una primera fase vimos que era la fase de secado, que son cambios pues de pérdida de humedad. Después estaba la fase de caramelización, que se van a desarrollar unas reacciones en las cuales el café o los azúcares que están en el café se van a presentar ciertas reacciones y se van a generar compuestos que son los que le dan esa tonalidad marrón al café, ¿cierto? Canela, marrón. Después venía la fase de transición térmica, que era una fase en la cual veníamos de procesos endotérmicos que absorben calor. Ahora el grano iba a liberar calor, antes absorbía calor, ahora va a liberar calor el grano. Bueno, entonces esa era la fase de transición térmica. Pasábamos de absorber energía o que el grano estuviera absorbiendo energía, absorbiendo calor, ahora va a liberar energía o liberar calor porque vamos a encontrar que se desarrollan unas reacciones que son reacciones de pirólisis, reacciones químicas, ¿cierto? Que se desarrollan a altas temperaturas, más o menos después de los 170 grados Celsius. Después de esa transición, digamos, la transición era el paso de reacciones endotérmicas a reacciones endotérmicas, entonces venía la fase de desarrollo y en esa fase de desarrollo veíamos que por efecto de la presión interna y de esas reacciones pues que se están llevando a cabo, que son reacciones digamos agresivas, ¿cierto? Entonces que se desarrollan a muy alta velocidad, vamos a ver que el grano se está inflando, está aumentando su volumen. ¿Y por qué se está inflando? Porque la densidad la presión interna de los gases se ha generado vapor de agua, se ha generado CO2 y se han generado compuestos volátiles, es decir, compuestos que fácilmente pasan a estado gaseoso. Entonces, en ese proceso, esos gases que se formaron muchos de ellos no han podido salir del granito, están al interior del grano, entonces van a hacer que el granito de café se expanda, esa presión interna hace que el grano se expanda, aumentando el volumen y lo cual hace que se disminuya la densidad y además que se ha perdido peso. Eso es en la fase de desarrollo del grano y finalmente, pues para un tueste medio viene el enfriamiento, que si bien no se desarrolla durante en la tostadora, no se desarrolla cuando el granito del café está en la tostadora, sí es muy importante. O cuando el grano está sometido pues a la temperatura o dentro del tambor de tostión, porque la tostadora también tiene un dispositivo o tiene un mecanismo más bien para enfriar el café, que es por aire, es inyección de aire o extracción, ¿cierto? De ese calor por medio de aire que vamos a hacer pasar por el café caliente. Esa es la fase de enfriamiento para que el grano selle, para que los poros del grano sellen y para que no se sigan tostando, como ya habíamos dicho, son reacciones exotérmicas en las cuales se genera energía o se genera calor, por eso es necesario que se enfríe el café para que no se siga tostando. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de otro tema que son los factores que afectan
el tueste del café, los factores que afectan el tueste del café. Entonces vamos a ir aquí a la diapositiva. Perdón. Bueno, entonces vamos a... Qué pena, creo que no estaba compartiendo pantalla. Bueno, muchachos, entonces estos son los temas que veníamos tratando, ¿cierto? Aspectos del tueste de café, entonces vimos los cambios físicos y químicos, vimos las fases del tueste y vamos a hacer este video que es acerca de los factores que intervienen en el tueste. ¿Qué factores intervienen o afectan el tueste? Bueno, hay unos factores externos que son factores ambientales, y yo los llamo externos porque no, digamos, no son propios del grano de café y son factores ambientales básicamente, es decir, del ambiente en el que se encuentra la tostadora, son la temperatura y la humedad. Y otros que son internos o del grano de café, son factores propios del grano de café, que son básicamente tres. Después les explico por qué no coloqué más de esos. El tipo de beneficio, la densidad y la humedad. Esos son los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de tostar un café. Bueno, entonces los factores externos o ambientales son factores que se pueden medir, se miden por un termohigrómetro que me va a medir la temperatura y la humedad relativa. Ahí vemos pues uno, ese es uno análogo, es decir, que viene con estas flechitas que me indican y hay otros digitales que simplemente me marcan el número. Esos factores, la forma de controlarlos es utilizando aire acondicionado y deshumidificadores en los ambientes donde se tenga la tostadora y es importante que en la medida de lo posible siempre sean iguales. En algunas tostadoras pues no se cuenta con un aire acondicionado, ni siquiera pues se miden estos parámetros de temperatura y humedad, pero lo ideal es que sean controlados, ¿sí? Que siempre tengamos las mismas condiciones cuando vayamos a tostar el café. Esos son factores que, digamos, podemos controlar de alguna manera, como con aire acondicionado, con deshumidificadores, para que las condiciones ambientales se mantengan en cierto modo constantes. Esos no los vamos a tener en cuenta a la hora de tostar un café o a la hora de empezar a tostar un café. Nos van a afectar el tueste, sí, pero no vamos a poder hacer nada con ellos. Es decir, si los controlamos es muy bueno, pero si no se controlan, si no se tiene aire acondicionado ni deshumidificadores, pues poco vamos a poder hacer. ¿Listo? Entonces se deben controlar, pero si no se controlan, pues ya no se puede hacer nada con ellos. Y hay otros que son los factores internos del grano. Como les decía, a diferencia de los factores ambientales, estos factores, digamos, no los podemos controlar o modificar en el momento del tueste. Si bien se pueden de pronto modificar un poco antes del tueste, vamos a ver que cuando ya se van a tostar, pues no se pueden modificar. Por eso debemos acomodar los parámetros de la tostadora para potencializar mejor la tostión del grano sin que estos parámetros, digamos, nos vayan a afectar mucho. Entonces, conociendo esos factores internos, vamos a acomodar las condiciones de la tostadora. Uno de los factores internos es la densidad y es muy importante. Este factor de la densidad, bueno, ahí pueden observar, ese es un determinador de densidad por caída libre, densidad aparente por caída libre es el parámetro, ¿cierto? Y se determina simplemente con una tolva que va a contener el café, abajo hay una válvula y el café se deja caer desde cierta distancia. En la imagen
se observa que el café no ha terminado de llenar ese recipiente, pero sí debe terminar de llenarlo porque ese recipiente tiene un volumen de 1 litro. Entonces la densidad es la masa o lo que pesa 1 litro de café. ¿Cierto? Al medir 1 litro de café exactamente, vamos a pesarlo y vamos a expresarlo en gramos por litro. Entonces, hay densidad baja, densidad media, media alta y muy alta. Las densidades bajas están por debajo de 650 gramos por litro, entre 650 y 700 sería densidad media, densidad alta estarían por encima de 700 hasta 750 y esa sería media alta y la densidad muy alta estaría por encima de 750 gramos por litro. Esa densidad está dada por diferentes factores. El que más va, digamos, a afectar la densidad del café va a ser la altura sobre el nivel del mar del cultivo. Entonces, a mayor altura vamos a tener una mayor densidad. Pero hay otros factores también como la variedad y el sombrío. Entonces, como les decía, no coloqué la altura del cultivo, ni la variedad, ni el sombrío como factores iniciales internos que me afectan el tueste de café, porque todos ellos se van a expresar de alguna manera en la densidad. Y este factor sí lo podemos medir como se ve ahí en este determinador de densidad por caída libre. Y a mayor densidad necesitamos una mayor temperatura. ¿Por qué? Porque un grano de café más que tiene mayor densidad es más denso, más compacto. Y durante la fase de desarrollo, entonces esos vapores, esos gases que están al interior del café necesitan ejercer una presión mayor sobre ese grano que es más denso para poder vencer la resistencia de las fibras del grano. Entonces, si no empezamos a una temperatura adecuada, si no empezamos a una temperatura alta, no se van a desarrollar, la presión no va a ser suficiente para vencer esa resistencia del grano, que es más denso, entonces no se va a desarrollar bien. En la fase de desarrollo, entonces no se va a desarrollar bien el granito de café y va a quedar con una apariencia que es apariencia de cuero. Esa apariencia de cuero me indica que el café no se alcanzó a, digamos, a desarrollar bien, no alcanzó a expandirse, a incrementar su volumen, entonces la fibra quedó más compacta y creo que ya les había explicado eso en otro video, cuando no se hinchan las fibras, cuando no aumentan su volumen, entonces va a ser más difícil en el momento de la extracción que el agua penetre esas partículas y que pueda extraer todos esos componentes que tiene el granito de café. Entonces, por eso es que necesitamos aplicar una temperatura más alta, una temperatura inicial, estoy hablando de la temperatura inicial de la tostadora durante el tueste. Difícilmente podemos programar una temperatura. Hay unas tostadoras especializadas, muy modernas, que lo hacen, pero digamos en la mayoría de los casos no se cuentan con esta tecnología las tostadoras. Lo que sí podemos modificar es el flujo de calor, o sea, qué tanta cantidad de llama le estamos colocando. Pero también podemos modificar o podemos jugar con la temperatura inicial a la cual vamos a empezar a tostar un café. En este caso, para una densidad alta, pues vamos a empezar con una temperatura alta, como les digo, para que el café alcance a desarrollarse en esa fase de desarrollo. Si es una densidad baja, entonces vamos a empezar con una temperatura más baja. Hay unas tablas que me indican con qué temperatura debo empezar esa tostión de acuerdo a la densidad, se las voy a compartir también. Igual también está en el documento que les había enviado acerca del manual de tueste, ahí van a encontrar esa densidad o esas temperaturas a las que vamos a iniciar de acuerdo a la densidad que presente el café. Entonces ya saben, la densidad es uno de los factores que me va a afectar el tueste, porque, y que debemos tenerlo en cuenta para establecer la temperatura de inicio del tueste de un café. La humedad del grano también es otro parámetro que me va a afectar bastante. Me va a afectar bastante el tueste del café. La humedad debe encontrarse para café pergamino seco entre 10 y 12, ustedes lo saben. Cuando yo determino la humedad de la almendra, o sea, del grano ya trillado,
va a aumentar un poco. Entonces esa humedad inicial va a ser más o menos entre 10.5 para la almendra y 3, más o menos está como en ese rango de humedad normal, ¿cierto? De humedad aceptable que va a conservar las características del grano de café. Pero ¿qué pasa si esa humedad está por debajo? Bueno, si esa humedad está por debajo, entonces el grano va a tender a tostarse muy rápidamente. Por eso se recomienda cuando la temperatura, cuando la humedad del grano está baja, entonces se puede empezar a temperaturas un poco más bajas de lo habituales para que no se vaya a arrebatar el granito, ¿cierto? Que se va a empezar a tostar por fuera y por dentro pues va a quedar crudo, o para que no se me vaya a quemar el grano de café por esa humedad bajita. Cuando son humedades muy altas, lo ideal es que se seque primero ese café, que se termine de secar ese café. Humedades de 16, 17%, 15%, es necesario que se seque primero al sol o bueno, en un silo de secado. Pero si no, definitivamente hay que tostar ese café o esa muestra porque hay que evaluar la taza rápidamente. Entonces lo que podemos hacer es que vamos a empezar a una temperatura alta, pero vamos a apagar la fuente de calor. Entonces eso va a hacer que el café suba la temperatura y vaya evaporándose el agua. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo con esto es ampliar el tiempo de la fase de secado, ¿cierto? Para que esa humedad alta del café vaya bajando hasta valores pues en los cuales sea más fácil tostar el café. Eso va a pasar con la humedad. Si es muy alta, debemos empezar a temperaturas altas, pero vamos a apagar la fuente de calentamiento al principio. Después de unos 2 minutos, entonces encendemos de nuevo la fuente de calentamiento y seguramente ya habrá perdido una cantidad considerable de agua el café y vamos a poder llevar mucho mejor a cabo esa tostión, esa curva de tostión, y vamos a desarrollar mejor el potencial del café que tiene una humedad alta. ¿Listo? Y otro factor que me afecta y yo pensaría que es el más determinante es, bueno, uno de los más determinantes es el tipo de beneficio. Los lavados son relativamente más fáciles de tostar que los honey y los naturales porque en el beneficio no absorbieron tantos azúcares. Entonces pueden empezar a tostar a una temperatura más alta. Mientras que el honey y el natural deben tostarse a una temperatura más baja de lo habitual o de lo que se tostaría pues un lavado. ¿Por qué? Porque ellos han absorbido más azúcares, los azúcares del mucílago y los azúcares de la pulpa también para el natural, ¿cierto? Entonces esos azúcares hay que darles un tiempo mayor en la fase de caramelización para poder sacarles todo el potencial. Además, durante el tueste, perdón, durante el desarrollo, si no le damos ese tiempo a la caramelización amplio, en el desarrollo no se me van a desarrollar bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones o no le vamos a dar suficiente tiempo para que se desarrolle? Para tostar un natural o un honey debe empezarse a una menor temperatura. Cuando yo empiezo el tueste a una menor temperatura, le estoy dando más tiempo a la caramelización de los azúcares. Al darle más tiempo a la caramelización de los azúcares, entonces cuando venga la fase de desarrollo, ese café se me va a desarrollar mucho mejor. Listo. Pero si yo no le doy suficiente tiempo, ¿cierto? Lo que va a pasar es que el café se me va a desarrollar en como en unas áreas pequeñas del grano o la mitad del grano, entonces queda con con una bombita en la superficie y la otra mitad queda con textura de cuero. Esos tipos de beneficio honey y natural pues son más complicados, más complejos de tostar, pero por eso debemos alargar esa fase de caramelización empezando a una temperatura más baja de lo que se realizaría el tostado de un beneficio lavado, ¿cierto? Bueno,
Eso para acentuar la fase de caramelización porque tiene más azúcares y que después en la fase de desarrollo pues el café alcance a desarrollarse mucho mejor. Bueno, eso era todo lo que tenía pues para contarles. Ya con esto terminamos el tema del tueste de café. Espero que hayan entendido mucho mejor estos conceptos y pues quería despedirme de este video con esta frase y es que la vida es como una taza de café. No todo está, aunque dicen todo está en cómo la preparas, no todo está en cómo la preparas, pero sobre todo la mayor parte es en cómo te la tomas. Esto pues en cuanto a esta situación que estamos viviendo actualmente, se presentan desafíos, también se presentan oportunidades y bueno, debemos saber aprovecharlas y debemos lo que se nos presente tomarlo de la mejor manera. Espero pues que les haya gustado este video y bueno, hasta que podamos tener esos encuentros presenciales.